sacamos los datos que nos da el enunciado del ejercicio. Aquí tenemos un flujo en peso y una relación de alturas que vamos a utilizar más adelante. Lo primero que tenemos que hacer siempre en un ejercicio es tratar de conseguir el peso específico. Entonces, ¿cómo conseguimos el peso específico? Aplicamos ecuación de Bernoulli entre dos puntos. Yo los voy a llamar 1 y 2. Entonces, calculamos el peso específico, aplicamos la ecuación de Bernoulli. Aquí simplemente despejamos. Aquí tenemos que tomar en cuenta las consideraciones. El Z1 se vuelve 0 puesto que es nuestro nivel de referencia y es menor que el Z2. Y la carga de velocidad se hace 0 también, se anula, puesto que nuestro tanque no tiene diámetro. Entonces simplemente despejamos nuestro peso específico, esta ecuación, metemos los valores y nos da este resultado, 8,4927 kN sobre metro cúbico. Ahora utilizamos el valor que nos dieron, que era el flujo en peso. Aquí hay una fórmula que nos dice que el flujo en peso es igual a peso específico por caudal. Con esta fórmula vamos a despejar el caudal. De esta manera lo obtenemos, simplemente el flujo en peso entre peso específico, tenemos estos datos, los transformamos y al final nos va a dar un caudal que es 3,9022 por 10 a la menos 2 metros cúbicos sobre segundo. Luego de tener el caudal, calculamos nuestras áreas. Con el diámetro que nos indica, que es de 80 centímetros, podemos observar, calculamos nuestras áreas. Luego con estas áreas, que el área nos dio 5,0265 por 10 a la menos 1 metro cuadrado, vamos a calcular lo que es la velocidad. La velocidad simplemente es velocidad por caudal entre área, y esto nos dio 0,7763 metros sobre segundo. Ahora nos adelantamos al siguiente paso y calculamos de una la carga de velocidad de esta velocidad que nos dio, y eso simplemente llevarla al cuadrado y dividirla entre dos veces la gravedad, lo cual nos dio 3,0717 por 10 a la menos 2 metros. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? La presión en el punto A, que yo le llamé 3, la presión en el tanque A. Entonces, aplicamos de nuevo ecuación de Bernoulli entre el punto 3 y el punto 1. Aquí simplemente se hace 0, es lo que es la altura, puesto que está en el nivel de referencia. Aquí tenemos nuestros cálculos, despejamos la presión, podemos observar, al final la presión A, o la presión 3 en el punto A, nos dio 35,9793 kilopascal. Eso es todo con la primera incógnita. Ahora vamos a calcular lo que son las alturas, ¿correcto? Utilizaremos la relación que nos dieron al principio, que nos decía que era un tercio por la presión en este punto entre el peso específico, lo cual nos dio 4,2364 metros. Y ahora para calcular la altura total simplemente utilizamos esta altura que la acabamos de calcular más los 0,5 que ya teníamos en el enunciado. Esto nos dio un total de 4,7364 metros. Y aquí ya tenemos las dos incógnitas que nos pedían. Aquí podemos analizar en este enunciado que el ejercicio, la ecuación de Bernoulli se cumple, puesto que todas las energías y las cargas son constantes en el ejercicio, y también podemos apreciar que el diámetro de la tubería tiene que ser, a juro, 80 centímetros para que esa presión sea la que exista en este tanque. Si nosotros aumentamos ese diámetro, la presión disminuiría, y si disminuimos ese diámetro, la presión aumentaría. Podemos aplicar para ejemplos de la ecuación de Bernoulli en el campo industrial. Tenemos el mismo concepto que acabo de decir. En las tuberías, si aumentamos el diámetro de la tubería, la presión va a disminuir. Si disminuimos el diámetro en la tubería, la presión va a aumentar. En los carburadores de automóviles también hay un ejemplo industrial, que sería la presión del aire que pasa a través del cuerpo del carburador. Disminuye cuando pasa por un estrangulamiento. Al disminuir la presión, la gasolina fluye, se vaporiza y se mezcla con la corriente del aire. Solución del ejercicio 19 de energía. Okay, calculamos el SG por tablas. Esto nos da 0,881 debido a los datos que nos da en el enunciado. Ya con el SG es muy fácil calcular el peso específico. Eso es simplemente multiplicar el SG por el peso de referencia 4 grados centígrados, lo cual nos da 54,9744 libra-fuerza sobre pie cúbico. Okay, ya con nuestro peso específico podemos trabajar más fácil. Vemos que nos están dando una masa y un tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una masa entre tiempo? Es un flujo másico. Con el flujo másico ya podemos calcular el caudal, puesto que el caudal simplemente es flujo másico entre densidad. Okay, aquí aplicamos los datos correspondientes a ese cálculo, y ese caudal nos va a dar 1,0114
pie cuadrado sobre segundo. Listo, ya tenemos nuestro caudal. Ahora vamos a calcular la presión. La presión que nos da es 12,696 psi. Así que restarle la presión de la atmósfera, lo cual nos va a dar menos 3 psi. Ahora calculamos las tuberías, el área de las tuberías. Aquí tenemos la tubería de 4 pulgadas y una tubería de 3 pulgadas. ¿Ok? Entonces ahora simplemente despejamos esa área. Aquí tenemos los valores de los diámetros que nos los dan en el enunciado. Un momento. Calculamos nuestras áreas. Ahora con el caudal que nos dio y la área que nos dio, calculamos la velocidad de entrada del ejercicio, lo cual nos va a dar, o sea, con esta fórmula, que el caudal es igual a la velocidad entre áreas, simplemente despejamos la velocidad de entrada y eso nos da 11,5899 pies sobre segundo. Ahora esa velocidad la transformamos en una carga de velocidad simplemente elevándola al cuadrado y dividiéndola entre 2 veces la gravedad. Volvemos a hacer lo mismo, pero para la velocidad de salida, la cual nos da 20,6042 pies sobre segundo. Volvemos a hacer lo mismo, el mismo paso para volverlo carga de velocidad, lo cual nos da 6,5975 pies. Ahora vamos a la HL, que es la pérdida de la entrada. Correcto, entonces ahora simplemente con la carga de la entrada la vamos a multiplicar por una constante y eso nos va a dar, entonces esto, 1,920905 pies. Ese es el HL de entrada, correcto, 1,9205 pies. Ahora nos vamos al HL de salida. Para el HL de salida simplemente tenemos que utilizar la relación que nos da en el enunciado, que nos dice si la pérdida de la tubería de descarga es de 1/3 de la carga de la altura del punto A hasta la salida del tubo. Entonces simplemente aquí tenemos 18 más 2 pies, daría un total de 20 pies, eso lo multiplicamos por la relación que nos dan y eso es 6,667 pies. Ahora aplicamos ecuación de energía entre el punto A y el punto 2 para poder calcular los caballos de fuerza, que es lo que nos están pidiendo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué aplicamos entre el punto A y el punto 2? Porque es donde hay entrada y salida. Bien, el ZA se hace 0 porque es el nivel de referencia, el HR se hace 0 porque esto es una bomba y no es un motor, el P2 se hace 0 porque el tanque está abierto a la atmósfera y no hay velocidad tampoco porque el tanque no nos da diámetro. Entonces simplemente despejamos el HA. Esto nos da, despejamos aquí toda la fórmula, esto nos da un valor de 29,7385 pies. Ahora con ese HA vamos a calcular el PA. Con ese PA nos va a dar los HP, entonces simplemente es peso específico que ya lo tenemos por el HA que acabamos de calcular, por el caudal que ya calculamos previamente también. Despejamos, metemos datos y esto simplemente nos va a dar PA igual a 3,0061 HP, redondeamos a 3 HP. Entonces tenemos que nuestro motor es de nuestra bomba es de 3 HP. O sea, la fuerza que recibe el agua es de 3 HP. Ahora aplicamos ecuación de energía entre el punto 1 y el punto 2. Z1 se hace 0, puesto que es un nivel de referencia. HR se hace 0 de nuevo porque es una bomba y no es un motor. HA se hace 0 porque no está pasando en la entrada y no hay pérdida. Y lo mismo, la P2 se hace 0 porque no hay... está abierto a la atmósfera, y la velocidad se hace 0 también porque no hay diámetro. Simplemente despejamos el PL. Aquí tenemos el valor al final, nos va a dar L igual a 5,9438 PSI. Entonces estos son los valores que nos estaban pidiendo: calcular los caballos de fuerza, habíamos hecho que era un 3, y la presión de salida en la bomba simplemente 5,9438 PSI. Ahora, para el análisis, tenemos que, para trasladar este aceite lubricante a través de todo este diagrama, todas estas tuberías y esta bomba, necesitamos por mínimo 3 caballos de fuerza para poder trasladar ese aceite. Y como aplicación industrial para este teorema, tenemos los sistemas de riego por aspersión, los cuales poseen una bomba, también como la nuestra, pero pueden generar pérdidas por fricción, dependiendo del sistema que estuvimos utilizando. Eso es todo.